el Mictlán, la mayor tradición en Tenochtitlán, la cultura azteca. Antepasados de México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar del corazón de la tradición en la Gran Tenochtitlan. Les hablo del Mictlán. Según la creencia popular de los aztecas, el Mictlán era la última morada de todas aquellas personas cuando no fallecían en una batalla, en un parto, sacrificados o por agua. Era el lugar a donde van los muertos normales. En esa memoria colectiva que se compartía en la Gran Tenochtitlan, se tenía la creencia en fenómenos inexplicables que eran asociados a la naturaleza o que no tenían o no se les encontraba una explicación lógica. Y así surgen mitos y leyendas del arraigo de esas creencias y de esa idiosincrasia. De ahí vienen los ritos que se convirtieron en tradiciones que compartían esos pueblos del Valle del Anáhuac y que posteriormente pasaron de generación en generación. Cuestión que se vio interrumpida con la conquista de Hernán Cortés, pero algunas costumbres pervivieron al paso del tiempo. Les diré que el Mictlán se compone de 9 regiones, o Chiconauhmictlán, y esto es el inframundo de la mitología mexica. Es una forma de ver el mundo, es una forma de comprender lo que les rodeaba de parte de los aztecas. Esto es, la forma en que veían el mundo es su cosmovisión. Son creencias náhuatl referidas al espacio y al tiempo, estructurando todo lo que conocían, todo el universo, en regiones y en parcelas, determinado por fuerzas vivas. Su creación, la creación del mundo de los aztecas, se debía a 2 dioses, originarios de toda la cultura y la civilización. Ellos lo creían así, era su creencia de los aztecas. Ellos pensaban que los dioses que originaron todo eran 2, era Omecíhuatl y Ometecutli, los que originaron todo. Ellos tuvieron 4 hijos varones: Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Xipetotec. Eran los 4 hijos de los dioses principales, Omecíhuatl y Ometecutli. Ellos, los 4 hijos, heredaron el arte de la creación de sus padres, y tras 600 años de inactividad, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se encargaron de organizar el universo que conocían y en el que creían los aztecas. Te diré que en la cultura prehispánica la muerte era abrazada con respeto y sin temor. No se tenía miedo, se le tenía un culto, una tradición, una forma benevolente de observar el fallecimiento de las personas. Y eso se encontraba intrínsecamente relacionado, va junto con su creencia, era la base de la cultura en la Gran Tenochtitlan. De ahí viene su filosofía, mitos, festividades. La cultura giraba en torno a esas creencias. Su manera de ser, su vida, la organización, todo tenía que ver con la creencia en el Mictlán. Ese conocimiento giraba alrededor de una dualidad, la dualidad entre la vida y la muerte. Para ellos, para los aztecas, todo tenía su contraparte como un principio fundamental. El origen de todo vendría siendo esa creación del universo en el que ellos creían. Ahora bien, se cree que la visión de dualidad inició con los periodos de lluvia y sequía. Es una dualidad, lluvia y sequía. Con el agua, cuando llegaba el agua, se terminaba la sequía y entonces todo florecía. Mientras que sin el agua, cuando faltaba el agua, todo se secaba. Esa dualidad, esos ciclos naturales,
les enseñaron a los aztecas que tras la sequía regresaba un periodo de florecimiento y de prosperidad, y ese movimiento continuo, cíclico y que ocurría siempre, a su vez generaba la existencia de noches y días, de vida y de muerte. Por esta razón, para que un habitante pudiera renacer a un lugar de una armonía completa y total, debía fallecer y con esto librar una serie de obstáculos para ser digno de ingresar al cielo. La creencia del Mictlán era central en la forma de ver la vida y el mundo por parte de los aztecas. Al organizar el universo en horizontal y en vertical, los dioses crearon lo que conocemos, las aguas. ¿Quién controlaba las aguas según los aztecas? Pues Tlaloc y Cualticutli. La tierra, Tlatecutli y Tlatecihuatl. El fuego, Xihueticui y Xantico. Y a los muertos, Mecatecutli y Micalcaicicuatl. Esos eran los dioses de los aztecas. Era en lo que creían nuestros antepasados. Aunque sí hay que reconocer que Mesoamérica se dividía en diferentes reinos. Uno de los principales, si no el principal, fue el Imperio Azteca, Mexica, México. Ahora bien, también había otras culturas, como las ubicadas en la región en la península de Yucatán, en la actual península, que eran los reinos mayas. También tenemos infinidad de culturas como el Imperio Purépecha, que algunos le llamaron Tarasco, como una forma no adecuada, como no reconociendo la importancia de la cultura. Los habitantes de ese reino asimismo se decían purépechas, no tarascos. Tarasco es una imposición. Les pondré un ejemplo. A manera de ejemplo, según las costumbres populares, una manera no muy adecuada de referirse a una mujer en los pueblos en México es decir huila. Sin embargo, en Estados Unidos ellos incluso elaboran películas, caricaturas, revistas y todo, y utilizan ese nombre como una forma muy adecuada, según ellos, de referirse a una mujer en México. Incluso hay películas con el nombre de huila o el título y caricaturas, pero en México, en los pueblos de México, eso no es adecuado para referirse a una mujer. Es un ejemplo de cómo cambiaron el nombre y en lugar de llamarles purépechas, les llamaron tarascos. Regresando al origen y a la creencia en la gran Tenochtitlan de los aztecas, el Mictlán, te diré que el cielo le correspondía a Tlaloc. Ahí era donde llegaban las almas que perdieron su cuerpo por una muerte relacionada con el agua. Se creía, el lugar a donde iba la persona después de fallecer dependía en las circunstancias en las que esta persona había dejado de existir. De una u otra manera se dirigiría a alguno de los dioses de los aztecas, dependiendo la circunstancia. Si la persona fallecía ahogada, falleció en agua, entonces se dirigiría a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, para que él, a su vez, le permitiese o no la entrada al Mictlán. Otro ejemplo, la Casa del Sol. Todos los guerreros y soldados que fallecían en batalla tenían que llegar a la Casa del Sol, que era con Tonantinchihuan. Quienes llegaban o morían en esa batalla tenían que pedir su ingreso al Mictlán a través de esa deidad. Y se creía que quien fallecía en combate o en sacrificio eran elegidos para acompañar al sol desde su nacimiento por el oriente hasta el mediodía. Y las mujeres que fallecían en el parto, quienes eran consideradas guerreras por la vida, porque fallecieron intentando o dando a luz, merecían ese privilegio. Es decir, la Casa del Sol era un privilegio para todas aquellas personas que se lo habían ganado en tanto a las circunstancias a las cuales dejaron de existir. Un guerrero que fallecía en batalla era reconocido socialmente. Una mujer que fallecía dando a luz era reconocida socialmente. Por lo tanto, estaban ubicados en la Casa del Sol y eran elegidos para acompañar al sol desde el mediodía hasta el atardecer. Esto es, era un honor
poder acudir a la casa del sol. Y aquí te diré que el lugar donde iban las personas comunes, aquellos que fallecían, que no fallecían en sacrificios, en la guerra o en el parto, llegaban al Mictlán, que era el 9º piso del inframundo. En esta cultura prehispánica creían mucho en el Mictlán, que significaba para los antiguos mexicanos, mexicas, aztecas, región o lugar de los muertos. El Mictlán era un sitio mitológico del más allá que consistía en 9 planos extendidos bajo la tierra y orientados hacia el norte. Allá iban todos los que fallecían de muerte natural. Quienes morían tenían que cumplir toda una serie de pruebas en compañía de un perro, que era incinerado junto con el cadáver de su amo, al que encontraba y reconocía en Itzcuintlán, solo si en vida se había tratado bien al animal. Este ayudaría a realizar el largo viaje al Mictlán. Si no habías tratado bien a tu perrito, el cuerpo se quedaría eternamente en ese sitio. Así que los aztecas trataban muy bien a sus caninos porque eran quienes lo llevarían al Mictlán. Necesitaban de ellos, por lo tanto, en vida tenían un privilegio no concedido a ninguna otra especie animal. Esa especie de perros eran considerados hasta cierto punto sagrados, porque eran los barqueros que te llevarían de esta vida al Mictlán. Entre otras, las pruebas consistían en pasar por entre 2 montes que chocaban uno con otro, atravesar un camino donde estaba una culebra, dejar atrás 8 páramos, que son lugares fríos y solitarios, y 8 colinas y cerros, también como desafiar un fuerte viento. Transcurridos 4 años de pruebas que se le imponían a la persona que quería ingresar, en ese momento, si pasaban y superaban las pruebas, podían ingresar al Mictlán. Eran 4 años en los que eran sometidos a pruebas todos aquellos que habían fallecido y que querían ingresar al inframundo. Una vez terminado el viaje, la persona que fallecía podía presentarse ante Mictlantecutl, que era el señor de la muerte, y Mictlantecacihuatl, la señora de la muerte. Esos dioses del Mictlán comparten la función de regir y administrar a los que han muerto. En ese lugar de la muerte, según la mitología, no existían ni puertas y tampoco existían ventanas. En nuestro México antiguo no temblaba nadie ante Mictlantecuhtli, lo hacían ante la incertidumbre que es la vida del hombre. La llamaban Tezcatlipoca. Los 2 significados más aceptados para esta palabra son los brujos y los dioses de la noche. Este dios representaba la maldad y fue una de las deidades más temidas del México prehispánico, Tezcatlipoca. Aquí vamos a aclarar que el dios de la guerra, Huitzilopochtli, fue llamado por los españoles Huichilobos. Ellos siempre trataron de cambiar el sentido que se le daba que las culturas originarias de México, precortesiano, antes de la llegada de los españoles, toda esa sabiduría y ese conocimiento ancestral, siempre trataron de cambiarlo los españoles. Ellos tomaban como un reto personal destruir la cultura originaria e imponer sus costumbres. Por lo tanto, los cargos, las deidades y todo lo representativo de esa cultura fue durante siglos, durante los 300 años de esa dominación, cambiado constantemente, cambiado el sentido y la naturaleza originaria de lo que era, de las palabras y de su significado. Regresando al Mictlán, te diré que al igual que toda su visión de vida, era concebido también de forma dual, como les expliqué al inicio del video, la dualidad entre la lluvia y la sequía, la dualidad entre el día y la noche. También como una caverna a través de la cual llegan los muertos. Esta también era el lugar de nacimiento de los hombres. De la creación de esa caverna se encargó, según la mitología azteca, Quetzalcóatl, que era uno de los 4 hijos de los 2 dioses originarios. En el antiguo México se tenía las costumbres que les he mencionado. También les diré que fue Quetzalcóatl al Mictlán
y se acercó a Micatlecuhtli y Mixaccíhuatl, y enseguida les dijo: vengo en busca de los huesos preciosos que tú guardas, vengo a tomarlos. Y le dijo Mictlantecutli: ¿qué harás con ellos, Quetzalcóatl? Y una vez más le dijo Quetzalcóatl: los dioses se preocupan porque alguien viva en la tierra. Entonces le responde a Quetzalcóatl Mictlantecutli: está bien, haz sonar mi caracol y da vuelta 4 veces alrededor de este círculo precioso. Pero cuando Quetzalcóatl recogió los huesos y se alejó, tropezó cayendo al suelo, donde se esparcieron los huesos que le había dado Mictlantecutli. Cuando finalmente logró salir Quetzalcóatl, los bañó con su propia sangre, a la vez que los dioses hicieron penitencia, logrando así el nacimiento de los seres humanos. Qué gran tradición esta del Mictlán de los aztecas. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.